Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con las lecciones sobre el electromagnetismo. Esta es la tercera sesión, el tercer video. Y ya en el video anterior se había dado una primera introducción acerca del concepto de potencial eléctrico. De hecho, no habíamos hablado todavía acerca del potencial eléctrico. Es lo que vamos a hacer enseguida. Entonces repito las ideas básicas que ya en la sesión anterior se trataron. Entonces la idea es que lo que nos va a interesar es que exista en el espacio un cierto campo eléctrico que se representa, como ya sabemos, mediante líneas de campo. Y aquí, bueno, esas líneas las dibujo de esta forma simplemente para recalcar que el campo en el que estamos pensando en general no tiene por qué ser un campo uniforme, sino que puede tener cualquier forma en principio. Bueno, no es tan cierto que pueda tener cualquier forma. Ya más adelante, ya con conocimientos un poquito más avanzados de cálculo en varias variables, ustedes van a poder enterarse de que las líneas de campo eléctrico es lo que se llama o lo que corresponde a un flujo irrotacional, es decir, no puede haber aquí vórtices o remolinos. Así es de que no cualquier dibujo que nosotros hiciéramos sería algo realista si estamos pensando en el campo electrostático. Pero bueno, aquí realmente me estoy saliendo del tema y adelantándome muchísimo. Aquí simplemente la idea es que tenemos un campo eléctrico, insisto, que quién sabe exactamente cómo se haya producido, cuáles sean las fuentes de ese campo. Y lo que veíamos en la sesión anterior era lo relativo al cálculo del trabajo que se requiere para llevar una carga de prueba de un punto a otro del espacio. Entonces lo que hacíamos, recuerden, era que nos fijábamos en una carga Q puntual. Ya sabemos que las cargas puntuales es una mera idealización, pero una idealización muy conveniente y que no contradice, digamos, los principios de la misma teoría. Entonces pienso en una carga que quiero llevar de un punto a otro del espacio. Bueno, algo importante que de nuevo una demostración rigurosa pues necesita de conocimientos un poquito más avanzados de cálculo en varias variables. Un hecho importante es el siguiente: la fuerza electrostática, al igual que la fuerza gravitacional, ya sabemos que la fuerza electrostática dada por la ley de Coulomb y la fuerza gravitacional determinada de acuerdo con la ley de Newton, tienen una enorme similitud desde el punto de vista algebraico o matemático en general. Y estas dos fuerzas, la fuerza electrostática y la fuerza gravitacional, además comparten el hecho de ser fuerzas conservativas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si llevamos, en este caso, por ejemplo, una carga de un punto A a un punto B del espacio, el camino que sigamos para ir de un punto a otro no importa. Es decir, podemos complicar tanto como queramos este recorrido, esta trayectoria, y mientras el punto inicial y el punto final sean los mismos, el trabajo total que tenemos que hacer para llevar la carga de un lado a otro es exactamente el mismo. Eso es lo que se entiende por una fuerza conservativa. Tiene que ver muchísimo con lo que mencionaba hace unos minutos acerca de la forma que tienen que tener las líneas de campo, precisamente el hecho de que corresponda a algo irrotacional, precisamente es la garantía del lado matemático de que el trabajo, sin importar la trayectoria, es exactamente el mismo, solamente depende del punto inicial y final. Gracias a eso, el cálculo que hicimos en la clase anterior nos va a servir de manera general. De hecho, si ahorita vamos a regresar a lo que ya determinamos para el caso particular en el que este campo es producido por una carga puntual. Ahorita por lo pronto, insisto, piensen que este campo está producido por cualquier distribución de cargas estáticas, y lo que nos interesa es fijarnos en el trabajo que necesitamos para ir de un punto a otro del espacio. Entonces ya mencionaba en la clase anterior que ese trabajo que nosotros tendríamos que hacer queda almacenado como energía potencial electrostática. Les decía, algo muy similar a lo que ocurre en el caso gravitacional. Cuando levantábamos un libro, les decía, ese trabajo que nos puede costar levantarlo a una cierta distancia queda almacenado, el trabajo, como una energía guardada, una energía potencial,
que podemos liberar en el momento en que soltamos el objeto. Entonces esa energía potencial se convierte en energía cinética, entre otras cosas. Entonces aquí ocurre algo similar. Si por ejemplo lo que tenemos aquí es una carga positiva, la fuerza eléctrica que va a sentir va a tener la dirección del campo, es decir, la dirección de estas líneas de fuerza. Nos costaría trabajo entonces llevar esta carga de aquí para acá. Ese trabajo queda almacenado y cuantificado como una energía almacenada que podemos liberar en el momento en que soltamos este objeto, y entonces vamos a tener energía cinética de regreso como resultado del trabajo que habíamos hecho originalmente. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el trabajo que hagamos para ir de un punto a otro va a corresponder precisamente a la diferencia de energías que hay entre esos dos puntos. Es decir, el trabajo que nosotros tenemos que hacer, aquí simplemente como un comentario al margen, es frecuente cuando uno habla de trabajo distinguir entre el trabajo que uno hace y el trabajo que hace, en este caso, el campo eléctrico. Por ejemplo, si yo levanto un ladrillo, yo estoy haciendo el trabajo, pero si yo suelto el ladrillo, entonces ahí podríamos decir que es el campo gravitacional el que está haciendo el trabajo. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque estamos hablando, como veíamos en la clase anterior, de fuerzas que están dirigidas en sentidos contrarios. Entonces, aquí la W es el trabajo que nosotros hacemos, y ese trabajo queda almacenado como energía potencial. Esa energía ya la estuvimos denotando con la letra U mayúscula, que es algo bastante común en muchos temas de la física. Entonces, en este caso, el trabajo que hacemos va a corresponder a la diferencia entre la energía final y la energía inicial. Esta diferencia, pues comúnmente, inclusive en los libros de física elemental, se denota como delta U, y lo que regularmente hacemos es que las deltas representan diferencias entre el valor final y el valor inicial. Entonces, eso es exactamente lo que aquí tenemos. Como señalé en la clase anterior, lo que regularmente se procura hacer es definir la U, energía potencial electrostática, de tal manera que en el infinito valga cero. Entonces, por ejemplo, si este punto A se encuentra infinitamente alejado, entonces la U de A, en ese caso, por definición, la tratamos de tomar como cero, y entonces lo que vale el potencial, la energía potencial en el punto B sería precisamente el trabajo que nos costaría traer la carga desde el infinito. Vamos a regresar a eso en unos minutos más. Ahora, el trabajo, como ya veíamos en la clase anterior, se define en la misma mecánica elemental como la integral de f punto de r de s. Aquí, por desgracia, la notación que se emplea para representar estos desplazamientos infinitesimales es bastante variable en los libros de física, en los libros de cálculo. Frecuentemente se utilizan 2, 3 o más notaciones diferentes, así es que hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, aquí normalmente, como de costumbre, el contexto nos puede ayudar a determinar de qué estamos hablando. Como mencionaba en la clase anterior, esta integral es un ejemplo de lo que en cálculo de integral de varias variables se conoce como una integral de línea, pero recuerden, a este nivel no estamos interesados en esas elaboraciones matemáticas, sino que tratamos de mantener las ideas lo más simple posibles y lo más, digamos, elemental desde el punto de vista matemático. Así es de que, bueno, no vamos a necesitar exactamente qué es lo que esto representa. No exactamente, pues. Esta fuerza, como dije hace rato, es la fuerza que nosotros aplicamos, y esa fuerza que tenemos que aplicar nosotros tiene que contrarrestar a la fuerza eléctrica. Pero la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico. Regreso al dibujo que tenía aquí hace unos momentos. Entonces piensen que tenemos una carga Q. Esta carga Q es esta carga precisamente. Esta carga está expuesta a un cierto campo eléctrico. Este campo eléctrico precisamente es tangente a las líneas de fuerza, a las líneas de campo. Precisamente las líneas de campo las construimos así, con la condición de que en todo punto tengan como tangente al campo eléctrico. Entonces,
Sobre esta carga habría una fuerza eléctrica que está determinada por la intensidad del campo y por su dirección. El producto Q por E es la fuerza eléctrica, así fue como definimos el campo eléctrico, pero lo que nosotros tenemos que hacer para desplazar esta carga de este punto a este es por lo menos, lo veíamos en la clase pasada, por lo menos aplicar una fuerza igual o opuesta a la que aquí esta carga siente. Es por eso que el trabajo que nosotros hacemos tiene que estar dado por menos la integral de Q por E punto ds. Entonces esa sería la expresión en un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que podemos notar? Bueno, no es necesario que conozcamos muy en detalle las definiciones de cálculo integral en varias variables. Muchas de las propiedades de las integrales son comunes, independientemente de si estamos hablando de integrales de línea, de superficie, etc. Y en particular, aquí por ejemplo vemos un factor menos q, que es una constante que podemos sacar de la integral. Simplemente piensen que una integral en todos los casos es una especie de límite de sumas, y entonces es como si este menos q fuera un factor común en los términos de esa suma. Entonces los factores comunes los podemos extraer de la suma. Aquí precisamente estaríamos pensando, lo cual suena bastante razonable, que cuando esta carga la desplazamos sobre este camino, la carga no va a cambiar de magnitud. La misma carga que tenemos aquí se equivalía a 10 cargas electrónicas, pues vamos a suponer que esas 10 cargas electrónicas se mantienen todo el camino y no se está desmoronando esta carga o se le está agregando más en el camino, sino que es exactamente la misma la que estamos llevando a lo largo de toda la trayectoria, y gracias a eso este menos q se puede sacar de la integral. Entonces esta integral se puede escribir así, como menos q integral de e punto diferencial de s. Insisto, ds es un desplazamiento infinitesimal. ¿Sí? Bueno, ¿esto aplica para desplazamientos muy pequeños o para cualquier desplazamiento? Ajá. Bueno, la pregunta que hace Diana es si esto se aplica para desplazamientos infinitesimales o no. Bueno, esto que está aquí, o más bien esto que está aquí, sería el trabajo que hacemos en un desplazamiento infinitesimal. Precisamente en el momento en que integramos, lo que estamos haciendo es sumar todas esas contribuciones, y esta integral ya se refiere al recorrido completo, sin importar si el campo es sumamente variable. En fin, si el campo es variable, pues entonces la fuerza que tenemos que aplicar es variable. Pero la diferencia es esa: la integral ya se refiere a todo el camino, mientras que lo que estamos integrando sería algo así como el trabajo infinitesimal que hacemos en un pequeño recorrido. Entonces lo que estamos haciendo aquí es sumar pedacitos de trabajo. Podríamos decir que lo que estamos aquí integrando es un dw, un pedacito de trabajo que hacemos al hacer un pedacito de recorrido. ¿Por eso se puede aplicar la ley de Coulomb? Sí, efectivamente, como aquí estamos hablando del trabajo que hacemos en contra de la fuerza eléctrica, entonces este campo eléctrico finalmente se calcularía por la ley de Coulomb, cosa que en este momento no está apareciendo todavía. Aquí lo único que supongo es que hay un campo eléctrico, no sé qué cosa lo esté produciendo. Lo que sí supongo es que para calcular ese campo eléctrico, ya al final, sí tendría que usar la ley de Coulomb. Ese es aquí, recuerden, el postulado básico. Entonces, si yo conociera la distribución de cargas que produce este campo, entonces el campo lo puedo calcular utilizando la ley de Coulomb y el principio de superposición. Un poquito más adelante vamos a regresar a eso justamente. Ahorita por lo pronto estoy pensando en que hay aquí un campo eléctrico dado, quién sabe cómo se produjo, quién sabe cómo lo conozco, pero bueno, está ahí un campo eléctrico, y precisamente al movernos dentro de ese campo eléctrico vamos a tener que hacer un cierto trabajo, exactamente como ocurre en el caso del campo gravitacional. Aquí en las inmediaciones de la Tierra hay un campo gravitacional bastante notorio que nos mantiene ligados al suelo, y al hacer algún desplazamiento pues estamos moviéndonos en contra del campo gravitacional o a favor de él, ¿no? Si queremos bajar
qué sé yo, un refrigerador de un departamento del 5.º piso, pues ahí la misma fuerza gravitacional nos puede ayudar a que eso sea relativamente más sencillo. Tampoco lo debemos de soltar, pero digamos, no es el mismo esfuerzo que tendríamos que hacer para llevarlo al 5.º piso desde la planta baja. Entonces, otra vez, W es el trabajo que nosotros estamos haciendo al ir de un punto a otro. Esta integral, como dije antes, es una integral de línea. Noten que aquí no hay límites de integración parecidos a los límites que aparecen en una integral elemental, de las de cálculo integral en una variable. Finalmente, una integral de estas se calcula mediante una integral elemental, pero aquí todavía no se ve cuál es la variable de integración y cuál sería el dominio de integración. Aquí más bien estamos integrando sobre una curva o sobre una línea, y por eso a estas integrales se les conoce como integrales de línea. Pero repito, eso es parte de las cosas que uno tiene que aprender en el curso de cálculo integral en varias variables. Entonces ahorita no necesitamos conocer a fondo todos esos conceptos, sino que con la misma idea física debe de ser suficiente para lo que nos interesa. Entonces este es el trabajo infinitesimal en un pequeño recorrido. Al integrar, lo que estoy haciendo es calcular el trabajo hecho en el recorrido completo, inclusive si el recorrido comienza desde el infinito. Lo que hicimos en la clase anterior fue eso, calcular la integral pensando que se puede comenzar desde cualquier punto, no importa qué tan alejado esté. Entonces, esta es la definición general, elemental de trabajo. Si estamos hablando del trabajo que hacemos en contra del campo eléctrico, esta es la expresión que necesitamos. Y la observación aquí fundamental es que este trabajo es directamente proporcional a la carga que estamos transportando. Es decir, y suena bastante razonable. Si yo, por ejemplo, otra vez regresando a la analogía en el campo gravitacional, si me cuesta cierto trabajo levantar un ladrillo, bueno, levantar 2 ladrillos del mismo peso me va a costar el doble de trabajo. Bueno, aquí pasa exactamente eso, y aquí lo podemos ver. El trabajo es directamente proporcional a la carga. Entonces, lo que se puede hacer es separar un factor del otro, y entonces esto nos lleva finalmente al concepto de potencial eléctrico. Es decir, esto simplemente lo escribo, es lo mismo por supuesto, lo puedo escribir así, simplemente para recalcar que separo la Q, que es la característica que tiene la carga que yo estoy desplazando. O sea, vean, el trabajo depende de cuál sea el campo eléctrico y qué cosa esté trasladando. Otra vez, levantar un ladrillo no es lo mismo que levantar 2 ladrillos, o levantarlos aquí en la superficie terrestre no es lo mismo que significaría levantarlo en la superficie lunar. En la Luna la aceleración gravitacional es aproximadamente una 1/6 parte de la aceleración gravitacional en la superficie terrestre, así es que allí levantar un ladrillo pues sería, digamos, 6 veces más sencillo, menos trabajo, 6 veces menor. Bueno, en fin, entonces aquí lo que estamos haciendo es que este trabajo lo estamos partiendo en 2 partes. El valor numérico que tenga este trabajo va a depender, por una parte, de la carga que estamos trasladando, y por otro lado del campo eléctrico en el que lo estamos trasladando, ¿no? Entonces estamos aquí haciendo una separación entre estas 2 cosas, y esto sirve para definir lo que es un concepto muy útil, que es el de potencial eléctrico. Es decir, esto simplemente lo vamos a escribir como dV menos dA, es decir, la diferencia de energías. Aquí voy a escribir de nuevo lo que hace unos minutos teníamos. Había dicho que el trabajo que nos cuesta llevar una carga de un punto a otro era la diferencia de energías final menos inicial. De hecho, la energía así la definimos. El trabajo, por ejemplo, ¿por qué para un resorte
la energía elástica es un medio de kx cuadrada si la x es de elongación. Bueno, porque simplemente uno calcula qué tanto trabajo le cuesta estirar o comprimir un resorte, y de acuerdo con el trabajo que uno tiene que hacer, eso nos sirve para definir la energía. Entonces aquí ocurre algo similar. El trabajo es mecánica, aquí en el electromagnetismo, en termodinámica, prácticamente en la mayoría de las áreas de la física, el trabajo es el objeto fundamental. A partir del trabajo es que definimos las diferencias de energías. O sea, el hecho, por ejemplo, de que la energía cinética sea un medio de mv cuadrada, eso es algo que resulta precisamente de calcular qué tanto trabajo nos cuesta hacer que un objeto alcance cierta velocidad. Entonces, exactamente el 1/2 de mv cuadrada viene de allí, de que esto equivale al trabajo que necesitamos hacer para que un objeto en reposo adquiera una cierta velocidad. Y lo mismo pasa con otras formas de energía. Entonces aquí no es la excepción. La energía electrostática se define, esta sería una definición, como el trabajo realizado de un punto a otro. Eso nos permite calcular diferencias de energías, ya lo señalaba antes. Cuando hablamos de que la energía potencial gravitacional es masa por gravedad por altura, pues el problema es que la altura la podemos medir desde donde queramos. Siempre hay allí un cierto nivel de referencia arbitrario. Aquí pasa algo similar, y como ya he repetido hoy, lo que normalmente tratamos de hacer es escoger el cero de la energía, de tal manera que en el infinito ahí tengamos una energía cero. Ese sería lo que regularmente hacemos, el plan A. Ya solamente cuando ese no funciona, entonces recurrimos a otras opciones, como veremos en los ejemplos un poquito más adelante. Entonces, esta diferencia de energías la vamos a factorizar como el producto de la carga por una diferencia que tiene que ver con esta integral. Entonces, la Q es la carga que estamos desplazando, y esta diferencia de potencial es esta integral que nada más depende del campo presente. La energía, si estamos utilizando el sistema internacional o el sistema MKS, como sabemos, se mide en joules. La carga, como sabemos, se mide en coulombs. Entonces, eso determina qué unidades le corresponden al potencial eléctrico. Esta B es lo que se llama el potencial eléctrico. Aquí, por desgracia, esto de potencial eléctrico tiene mucho en común con energía potencial. Bueno, de hecho, aquí se ve qué tanto en común tienen, pero son dos conceptos distintos. La energía potencial electrostática es una energía que se mide en joules, se expresa en joules, mientras que el potencial eléctrico se va a expresar en las unidades correspondientes. ¿Cuáles serían? Bueno, aquí se puede ver. Si la energía está dada en joules y la carga está dada en coulombs, entonces el potencial eléctrico tiene que darse en joule sobre coulomb. Y así se puede dejar indicado. Sin embargo, particularmente en el tema del electromagnetismo, es común que muchas combinaciones de unidades que conocemos se les dé un nombre propio. Y en este caso, al cociente de joule sobre coulomb se le llama volt o voltio si lo castellanizamos. Entonces, un voltio o volt, repito, va a corresponder a un joule sobre coulomb. Y bueno, lo regular en el nombre de estas unidades, hay excepciones, tiene que ver con apellidos de físicos o de científicos o de pensadores o de filósofos, como quieran llamarles, que han hecho contribuciones en la ciencia o en la física. Bueno, Coulomb, que más o menos es de la segunda parte del siglo XVIII, bueno, él vivió en una época en que el concepto de científico, tal como con ese término especial, bueno, en ese tiempo no existía. El nombre de científico vino a acuñarse a mediados del siglo XIX. En cambio, Joule, pues sí, ya corresponde a una época un poquito más moderna, prácticamente 100 años después de Coulomb.
Y bueno, voltio tiene que ver con Alessandro Volta, pues también pensador, científico, como quieran llamarlo, italiano, que particularmente hizo contribuciones como por ejemplo la fabricación de las pilas eléctricas, que bueno, fueron algo fundamental en el estudio de la teoría electromagnética. Gracias a las pilas eléctricas, los investigadores de principios del siglo XIX contaron con fuentes con las que se pueden producir corrientes eléctricas, y ya con eso se puede hacer una gran cantidad de experimentos. Más adelante vamos a hablar algo acerca de eso. Entonces, hay excepciones. Digo, por ejemplo, los joules son newtons por metro, y bueno, no hay que decir mucho acerca de quién fue Newton. En cambio, metro pues no tiene que ver con algún físico o científico destacado. Entonces decía, hay algunas unidades como segundo, metro, etcétera, kilogramo, que no tienen que ver con nombres de científicos, pero muchas otras como coulomb, joule, watt, voltio, etcétera, que sí bueno, se han definido para en cierta manera pues dar homenaje a estas personas que contribuyeron de una manera pues muy reconocible y reconocida en el desarrollo de la física. En fin, entonces aquí lo que estamos diciendo es que el trabajo de ir de un punto a otro es la carga que estamos desplazando por la diferencia de potencial entre los dos puntos, y esa diferencia de potencial la vamos a poder expresar en voltios. Entonces bueno, esa es la idea que tenemos aquí. Y regresando a un resultado importante que ya vimos en la clase anterior, todo esto que aquí indiqué es válido de forma general, y particularmente si lo que tenemos es una carga, vamos a llamar Q mayúscula, que es la que está produciendo el campo eléctrico, como dije aquí hace unos minutos y lo recalqué. Esta E es un campo eléctrico que puede tener cualquier origen, pero en particular, si yo tengo una carga puntual, esa carga puntual produce su campo eléctrico, líneas de campo que emergen de la carga si es positiva, y aquí de nuevo, entre cualquier par de puntos vamos a tener una cierta diferencia de potencial, precisamente tal como lo hemos definido aquí antes. En el caso concreto de una carga puntual, como vimos en la clase pasada, hallamos que si R representa la distancia entre el punto Q y cualquier punto del espacio, digamos que ese es el punto D final al que vamos a desplazarnos desde el infinito quizá, o desde otro punto a una distancia finita. Entonces, en este punto, habíamos dicho, si uno trae una carga, entonces la energía que hay en el punto B, veíamos que se puede calcular como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de las cargas entre la distancia final a la que quedan. Aquí, bueno, como recalqué, esto tiene un parecido enorme con la ley de Coulomb, y no es extraño porque precisamente el trabajo se obtiene de integrar una expresión en donde aparece el campo eléctrico. Entonces, si yo tengo el campo eléctrico en una carga puntual, este campo eléctrico lo calculo directamente con la ley de Coulomb, y si ustedes revisan lo que vimos en la clase anterior, este fue el resultado que se obtuvo. De hecho, es algo extremadamente similar, como recalqué, pero hay dos diferencias importantes. Una, que aquí el denominador es simplemente la distancia, no el cuadrado de la distancia, y dos, que la energía potencial es una cantidad escalar, tiene que ver con el trabajo, los joules que nosotros tenemos que realizar para hacer el desplazamiento, a diferencia del campo eléctrico, que es un vector. Entonces, bueno, aquí eso se ve, y bueno, hay esas diferencias importantes. La energía se calcula, se representa, se expresa en joules, y si ahora uno divide la energía entre la carga de prueba, lo que uno obtiene es el potencial. Entonces, en este punto, en ese mismo punto, hay un cierto potencial que sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q entre R. Entonces, este resultado es
básico, fundamental y podríamos decir prácticamente el resultado más importante de todo lo que hemos visto en este capítulo. Es decir, esta fórmula es fundamental para lo que sigue porque mediante ella podemos calcular el potencial, en este caso producido por una carga puntual. Sí, pero cualquier distribución de carga, por extensa y complicada que sea, la podemos ver como hecha de muchas cargas puntuales y después aplicar el principio de superposición. Así es de que este es algo así como el átomo con el que vamos a poder formar moléculas o materiales más complicados. A partir de este resultado, uno en principio puede calcular el potencial producido por cualquier distribución de carga. El único problema es que cuando cualquier distribución la partimos en pedacitos, entonces hay que sumar los efectos y esa suma se convierte regularmente en una integral y las integrales pues frecuentemente pueden ser muy complicadas como para que las podamos hacer en forma analítica. Pero bueno, ese ya es un punto totalmente separado. En ocasiones esas integrales se pueden calcular también en forma numérica, ¿sí? Y bueno, se puede ver que si nos movemos de una parte que esté a la misma distancia de una línea de campo a otra línea de campo que esté a la misma distancia de la partícula, el trabajo es cero. Exacto. Pero ¿cómo se explicaría eso si hay un desplazamiento? Sí, gracias. De hecho, esta pregunta que hace Diana tiene que ver con uno de los ejercicios que quería discutir unos minutos y bueno, ya prácticamente aquí está lo que quería mencionar. Entonces voy a, borrar esto que está aquí. Quizá tengan que escribirlo de nuevo, pero bueno, no importa. Efectivamente, como dice Diana, si es prácticamente el mismo dibujo, si yo tengo aquí esta carga puntual Q que produce este campo radial, entonces vean ustedes que aquí un hecho importante es que el potencial solamente depende de la distancia, algo bastante natural, razonable de esperarse simplemente por la simetría. Es decir, si yo giro esta carga, como es un punto, no se nota ninguna diferencia, el campo tiene que ser precisamente esféricamente simétrico y tal como efectivamente nota Diana, si yo por ejemplo tomo este punto como punto inicial y nos desplazamos a otro punto que se encuentre a la misma distancia, o sea, esta distancia y esta distancia quiero que sea exactamente la misma, entonces si la distancia es la misma, el potencial va a ser el mismo y no habría ninguna diferencia de potencial entre esos dos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si no hay diferencia de potencial, esto es cero. Eso quiere decir, entre otras cosas, que el trabajo que tendríamos que hacer para ir de aquí para acá es cero, lo cual puede sonar un tanto extraño a primera vista, pero una forma de darse cuenta de que efectivamente las cosas son así es la siguiente. Como mencioné hace unos minutos, el trabajo no depende de la trayectoria. Yo podría irme en línea recta de este punto a este otro, o también podría escoger un círculo, o bueno, parte de un círculo que tenga este radio con este centro. Entonces, a lo largo de ese trozo, de ese arco de círculo, la fuerza eléctrica pues va a estar a lo largo del radio otra vez. Pero los desplazamientos infinitesimales que vamos haciendo, los ds, son precisamente perpendiculares al campo. Digamos, es una propiedad que tiene un círculo. En un círculo, la dirección radial es perpendicular a la dirección tangencial. Entonces aquí precisamente, en cada trocito del recorrido, este producto punto vale cero, lo cual, digamos, encaja muy bien con la pregunta que había aparecido anteriormente. Aquí el trabajo total vale cero porque trozo por trozo el trabajo vale cero y, como decía, el trabajo que hacemos sobre este recorrido es el mismo trabajo que tendríamos que hacer sobre cualquier otra trayectoria. Más o menos uno puede entender por qué, por ejemplo, en esta recta el trabajo total sigue siendo cero. Aquí lo que pasa es que
En una parte del recorrido uno estaría yendo en contra del campo eléctrico y en otra parte uno estaría yendo a favor del campo eléctrico. Es decir, por ejemplo, supongamos que, que aquí ponemos una carga de prueba positiva, entonces si la tratamos de acercar, nos cuesta trabajo hacerlo, pero cuando se está alejando, eso es gratis. Entonces lo que vamos a hacer es recuperar la energía que habíamos invertido originalmente. Algo parecido a lo que ocurriría en el caso ideal de un resorte. El trabajo que me cuesta comprimirlo, después se me regresa al momento en que lo dejo que regrese a la posición original con el resorte relajado. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y bueno, esto sirve para, digamos, dar pie a la definición de superficie equipotencial. Todos los puntos, en este caso, que se encuentren a la misma distancia R de la carga, forman una superficie. De hecho, en este caso la superficie es una esfera. Todos los puntos que estén en esta esfera de este mismo radio R van a tener el mismo potencial, porque el potencial nada más depende de R. R es la distancia a la carga Q mayúscula. Todos estos puntos, se supone, el dibujo está muy mal hecho, pero bueno, imagínense que todos esos puntos estuvieran a la misma distancia de la Q mayúscula, entonces todos esos puntos van a tener el mismo potencial, y entonces decimos que esta superficie es una superficie equipotencial. Aquí el prefijo equi tiene que ver con igual. Entonces, una superficie equipotencial está hecha de puntos donde el potencial es el mismo. Cualquier otra esfera que tenga este mismo centro sería otra superficie equipotencial. Y bueno, resulta, como ya veremos más adelante con más detalle, que conocer el campo y conocer las superficies equipotenciales son dos cuestiones sumamente relacionadas entre sí. De hecho, lo que aquí ya podemos ver es que el potencial en general, recuerden, esto que está a la izquierda es válido en el caso particular de una carga puntual, lo que está del lado derecho es algo válido en general. En general, el potencial eléctrico se obtiene integrando el campo eléctrico, y no es necesario tener conocimientos muy avanzados de cálculo para recordar que el concepto de derivada en cierto sentido es opuesto al concepto de integral. Entonces, así como la B se obtiene integrando el campo, es razonable esperar que el campo eléctrico se obtenga derivando el potencial. Entonces, va a resultar precisamente que si conocemos el potencial, eso es prácticamente equivalente a conocer el campo eléctrico. El campo eléctrico se va a poder recuperar o calcular simplemente derivando el potencial. La diferencia enorme es que el campo eléctrico es un campo vectorial que tiene tres componentes, si pensamos en el espacio tridimensional, y a diferencia de eso, el potencial eléctrico es una cantidad escalar. Entonces, el potencial eléctrico es un concepto, es una herramienta matemática, es un concepto físico y es una herramienta matemática sumamente conveniente porque, entre otras cosas, el conocimiento del potencial, que es una sola función de valores reales, nos permite calcular el campo eléctrico, que equivale a tres funciones reales, que son sus tres componentes cartesianos. Entonces, bueno, cartesianos o en cualquier otro sistema de coordenadas o en cualquier otra base, pero bueno, la diferencia es esa, de que en cierto sentido la D hace una especie de compresión, como codificación de la información, y entonces allí almacenada tenemos toda la información relativa al campo eléctrico, como ya veremos en detalle un poquito más adelante. Entonces voy a plantear un ejercicio para poner, digamos, a prueba o en práctica algunas de las ideas que aquí hemos visto. En particular, el ejemplo que voy a plantear enseguida tiene que ver con calcular precisamente esta integral para un cierto campo eléctrico dado, que va a ser algo relativamente sencillo, como dije, pensando en que a este nivel los conocimientos de matemáticas o de cálculo o varias variables pues no es algo todavía bien desarrollado, así de que bueno, se trata de hacerlo todo de una manera muy elemental. Entonces voy a borrar pues esto que no tiene que ver directamente con el ejercicio que vamos a ver a continuación,
Y para hacer las cosas más ágiles y siguiendo la sugerencia de Aurora, lo que voy a hacer es no escribir en el pizarrón el enunciado completo del ejercicio, sino simplemente, leer lo que pide el problema y hacer un dibujo que nos pueda dar en forma resumida la información que necesitamos para el problema. Entonces, de una vez borro lo que está aquí arriba y les recuerdo, esto que aquí teníamos era el trabajo, que era la integral de menos Q por E, y es todo lo que habíamos escrito previamente. Entonces, el ejercicio que vamos a ver a continuación, como dije, para poner en práctica esto, tiene el número 7, es el problema 24-7. Y bueno, supongo que todos tengan acceso al enunciado completo, pero realmente no es tan necesario. Aquí ahorita voy a resumir lo importante. Entonces, lo que dice este problema es que dice el campo eléctrico en una región del espacio tiene componentes. Precisamente hace unos minutos me refería al hecho de que el campo eléctrico es un campo vectorial que tiene componentes, y aquí precisamente esas componentes que vamos a utilizar son sus componentes cartesianas. Entonces, lo que dice el ejercicio es que en cierta región del espacio hay un campo eléctrico que tiene una componente E sub Y que es igual a 0, lo mismo que la componente E sub Z. Y en cambio, la componente del campo eléctrico en la dirección X, vamos a suponer que es una cierta constante. En este ejercicio concretamente son 4.00 Newton sobre Coulomb por X. Y bueno, en forma gráfica, aunque el problema en realidad tiene que ver con 3 dimensiones, vean que aquí se mencionan X, Y, Z, no es necesario complicar el dibujo y pensar en las 3 direcciones. Aquí imagínense que el eje Z está saliendo del plano del pizarrón, este es el eje X, este es el eje Y, y lo que dice esta información es que en cualquier punto del espacio el campo eléctrico solamente tiene componente horizontal, y esa componente crece a medida que la X crece. Es decir, en forma gráfica lo que tendríamos sería un campo eléctrico que se representa por flechas que son pequeñas a pequeñas distancias del eje Y que son más grandes cuando estamos hablando de distancias más grandes. Es una cosa como esa. No hay componentes verticales ni hacia el frente. Las líneas de campo, ¿cómo serían en este caso? Bueno, las líneas de campo tienen que ser curvas que en todo punto tengan como tangente al campo eléctrico mismo. Entonces, sí, efectivamente, como dice Diana, lo que tenemos son rectas paralelas al eje X. Aquí de nuevo suena un poquito extraño que, aunque estas líneas corresponden a rectas paralelas, uno podría pensar que eso significa que la intensidad del campo no cambia. En realidad, aquí vemos que el campo eléctrico está creciendo de intensidad. Precisamente estas flechas son más grandes que estas porque la intensidad es mayor. Lo que tendría que estar pasando es que en esta región tiene que haber carga, pulverizada, distribuida en todo este espacio, que es la que se encarga de que el campo se vaya intensificando a medida que vamos avanzando. Es decir, uno puede, por ejemplo, y esto es un buen ejercicio, mediante la ley de Gauss, uno puede calcular qué tanta carga hay aquí en el espacio, y es muy fácil darse cuenta de que tiene que haber carga. Simplemente piensen ustedes en una caja, digamos una cosa así, y entonces se ve que del lado derecho el flujo que sale es más grande que el flujo que entra del lado izquierdo, porque a la izquierda el campo es más débil que a la derecha. Entonces el flujo neto no es 0. Eso quiere decir que la carga neta encerrada no es 0.
Y de hecho, con esta expresión podríamos calcular exactamente qué tanta carga hay en cualquier volumen y finalmente qué tanta densidad de carga volumétrica hay en esta región. Pero bueno, en este problema ese no es el objetivo. Entonces, bueno, simplemente señalo pues que aquí lo que tendría que estar ocurriendo es que tiene que haber una carga pues distribuida, pulverizada, decía, ocupando esta región. Entonces, bueno, ahí tenemos este campo. Después el problema agrega que el punto A está sobre el eje Y. Este que está aquí sería el origen donde se intersectan el eje X y el eje Y, y nos dice que el punto A está sobre el eje Y en Y igual a 3 metros. Entonces por aquí estaría el punto A y esta distancia son 3.00 metros. Bien, y el punto B nos dicen está sobre el eje X en una posición X igual a 4 metros, más o menos tratando de hacer las cosas a escala. Si estos son 3 metros, pues esto más o menos podría corresponder a 4 metros. Entonces B es un punto que se encuentra a 4.00 metros del origen. Y lo único que pide este problema es determinar la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Entonces aquí lo que queremos es determinar cuánto vale BB menos BA, la diferencia de potencial que se relacionaría con el trabajo para llevar una carga puntual de aquí para acá. Entonces ese es nuestro objetivo. Y bueno, lo que tenemos que hacer es básicamente lo que está aquí escrito. Entonces voy a limpiar, quitando aquí algunas cosas que no necesitamos por ahora. Entonces lo único relevante para el cálculo que aquí tenemos que hacer es esto que aquí vemos. La diferencia B de B menos B de A sería menos esta integral. Entonces la respuesta en forma general es que la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera del espacio tiene que ser igual a menos la integral de E punto ds, donde esta integral, recuerden, es una integral de línea, donde esa línea pues es alguna curva que una los puntos A y B. Pero como decía, cualquier curva tiene que darnos el mismo resultado debido a que la fuerza electrostática es un ejemplo de una fuerza conservativa. Aquí pues hay evidentemente una infinidad de posibilidades que podemos explorar y bueno, ya de antemano la idea es que cualquiera nos tiene que dar el mismo resultado. Sí, pero aunque nos dé el mismo resultado, por un lado puede ser más complicado hacer el cálculo que por otro. Y la sugerencia que hace Diana es que nos vayamos a lo largo de los ejes. Entonces, si necesito ir de A a B, si pensamos en distancias, pues parece quizá un poquito inconveniente hacer este recorrido, en el cual ciertamente la distancia es más grande que en línea recta de A a B. La desigualdad del triángulo nos lo dice. Sí, pero aquí no estamos calculando longitudes. Aquí lo que estamos haciendo es calcular esta integral que se relaciona con el trabajo. Bien, entonces, bueno, algo que debe de ser claro es que estas integrales, como dije hace rato, las integrales de cualquier tipo comparten ciertas propiedades, como el hecho de que las constantes multiplicativas salen, y la otra propiedad, que en este caso va a ser muy importante, es la propiedad de aditividad. Si yo quiero calcular una integral de A a B, la puedo descomponer integrando de A al origen y después del origen a este punto, lo cual es algo perfectamente razonable desde el punto de vista físico. De hecho, como dije hace rato, este producto punto tiene que ver con el pedacito, no es, pero tiene que ver con el pedacito. Esto no es el trabajo, recuerden, para que sea el trabajo le falta la Q de la carga de prueba que estaríamos desplazando. Pero bueno, aquí esta integral, como les decía, tiene que ver con estar sumando las contribuciones de muchos trocitos a lo largo de todo el recorrido. Sí, pero lo que podemos hacer es primero tomar en cuenta estos trocitos hasta aquí y después los trocitos de aquí hasta acá. Entonces, en lugar de hacerlo todo de una sola vez, lo podemos hacer en dos partes. Entonces, esto lo podemos descomponer como la integral de E punto ds de A al origen
voy a expresarlo así. Como dije, esta no es una integral de las elementales de cálculo en una sola variable donde ponemos límites de integración. Aquí no es eso exactamente, sino que aquí es una integral sobre una curva en el espacio, y esa curva en este caso pues es una recta, que bueno, es un segmento de recta, es realmente parte del eje Y que nos lleva desde A hasta el origen, y después tendríamos menos la integral de E punto de S desde el origen hasta B. Entonces eso es lo que necesitamos. Pero vean ustedes lo siguiente: de A a O, los desplazamientos infinitesimales que tenemos que hacer son perpendiculares al campo eléctrico. Ahí en el dibujo se ve. Es más, exactamente en este eje el campo eléctrico vale cero todo, porque en estos puntos la X vale cero. Entonces, por cualquier lado podemos ver, y esto sería lo más contundente, que esta integral desaparece, porque simplemente en estos puntos el campo eléctrico es cero. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular la integral desde el origen al punto B. Y eso es muy sencillo, porque en este recorrido el campo eléctrico y el desplazamiento serían colineales, y entonces lo que tenemos que integrar sería la E, pero aquí la única componente que va a intervenir sería la componente en X. Recuerden que el producto punto se puede calcular multiplicando primera componente por primera, más segunda por segunda, más tercera con tercera. Aquí la única que no es cero es esta componente, entonces esa es la que me interesa, y eso se multiplicaría por la componente en el eje X del desplazamiento, pero esa componente es precisamente dx. Entonces, ya en este momento, lo que era una integral de línea se convierte en una integral elemental. Aquí ya la variable de integración es x, y los límites de integración serían 0, porque estamos partiendo del origen, y 4.00 metros que corresponden al valor final. El campo eléctrico aquí está dado, entonces lo que tendríamos sería menos 4.00 newtons sobre coulomb. La integral que tendríamos que calcular, aquí vean que nuevamente utilicé el hecho de que las constantes multiplicativas pueden salir de la integral, eso es lo único que no puede salir, y una primitiva de x es x cuadrada sobre 2. Si evaluamos entre los límites, el resultado es menos 1/2 de 4.00 newtons sobre coulomb por 4.00 metros al cuadrado. La primitiva, repito, es 1/2 de la x al cuadrado, y al evaluar entre los límites, aquí abajo nos da 0, arriba nos da esto otro. El producto de 4 por 4 por 4 es 64. Entonces 64 sobre 2 es 32, entonces tendríamos menos 32.00 newtons sobre coulomb por metros cuadrados, y eso resulta ser equivalente a voltios. Hace unos minutos había dicho que un voltio o volt es por definición un joule sobre coulomb. Entonces aquí ya están los coulombs. Aquí, perdón, hay un pequeño detalle que tiene que ver, no, creo que está bien, si no ahorita lo corregimos. Los coulombs ya están en el lugar adecuado. Aquí tenemos newtons por metro al cuadrado, aparentemente. Newtons por metro serían los joules. Entonces aquí da la impresión de que sobran unos metros en este cálculo, y la razón es esta. Vean que si esta constante está dada en newtons sobre coulomb, esta x, newtons sobre coulomb son las unidades correctas para el campo eléctrico. Entonces, para que esto tenga las unidades correctas, la x tendría que ser adimensional. O sea, que si queremos tener la historia completa desde un principio, esta constante en realidad
tendría que ser Newton sobre Coulomb y también sobre metro, para que si la X la damos en metros, los metros se cancelen y el campo eléctrico tenga las unidades correctas. Entonces aquí hay un poquito de abuso, pero digamos ese abuso se puede compensar con otro abuso, que sería aquí tomar simplemente esto como metros y ya. Entonces el resultado, ya saliendo de cuadro prácticamente, sería menos 32 voltios. Entonces eso quiere decir que estos dos puntos no tienen el mismo potencial. Eso quiere decir que si yo quisiera llevar una carga puntual de un punto a otro, me va a costar un cierto trabajo. Y de hecho, si voy de A a B, el trabajo que tendría que hacer es negativo, es decir, no tengo que hacerlo, sino que es gratis. Y claro, porque una carga positiva va a ser empujada por el campo eléctrico, entonces es gratis que llegue de aquí para acá. Lo que me cuesta trabajo es ir en dirección contraria. Entonces, mientras que esta diferencia de potencial es de menos 32 voltios, al revés, B de A menos B de B sería más 32 voltios, es decir, este punto tiene más potencial que este, me cuesta trabajo llegar allí, en cambio es gratis ir en dirección contraria. ¿Sí? Entonces, bueno, conviene pensar en estos términos, sobre todo cuando uno quiere poner a prueba si el resultado que uno tiene suena razonable o no. Entonces, bueno, este sería pues el ejemplo inicial. Ya en las siguientes lecciones vamos a ver un poquito más de ejercicios de esta clase. Aquí, sin proponérnoslo, gracias a las preguntas de Diana, bueno, ya algunas cosas las hemos ido pues tratando de una manera adelantada, pero bueno, más adelante vamos a ver algunos problemas más complicados. Y uno de los resultados, como dije, más importantes de todo esto es llegar a establecer finalmente la relación entre el campo eléctrico y el potencial, de tal manera que, conocido el potencial, uno pueda sacar de él, extraer de allí el campo eléctrico. Ese es uno de los resultados más importantes, sobre todo a nivel, digamos, de los métodos matemáticos que se emplean en la teoría electromagnética. Pues bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.